Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. El siguiente imperio fue mencionado muchas veces a lo largo de los videos del sudeste asiático, y no hay de otra porque se vio involucrado en muchos eventos con otros reinos e imperios de la zona. Vamos a conocer al imperio Maya-Paid. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El imperio Maya-Paid fue un imperio talasocrático hindú javanés en Asia suroriental, con su centro en la isla de Java, parte de la Indonesia actual, que existió desde 1293 hacia 1527. Maya-Paid alcanzó su auge de gloria durante la era de Ayanguruk, cuyo reinado estuvo marcado por las conquistas en Asia sudoriental. Su logro se debe también a su primer ministro, Gajah-Mada. De acuerdo con el Nagara Kreta Gama, escrito en 1365, Maya-Paid era un imperio de 98 tributarios que se extendían desde Sumatra a Nueva Guinea, en los países actuales de Indonesia, Singapur, Malasia, Brunei, Tailandia Meridional, Timor Oriental, el suroeste de Filipinas, en particular el archipiélago Zulú, aunque el tema de la esfera de influencia de Maya-Paid es aún tema de debate entre historiadores. La naturaleza de las relaciones e influencias Maya-Paid hacia sus vasallos de ultramar y también su estatus como imperio sigue originando debate. Maya-Paid era aún uno de los últimos imperios principales hindúes de la región y está considerado uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia de Indonesia y Asia sudoriental, uno que es en ocasiones visto como el precedente de las fronteras actuales de Indonesia. Su influencia se extendía más allá del territorio actual de Indonesia y ha sido tema de debate de varios estudios. El nombre Maya-Paid proviene del javanés y significa maya amarga. El orientalista alemán Berthold Laufer sugirió que Maya proviene a su vez del nombre javanés del Aegle marmelos, un árbol indonesio. El nombre denominaba originalmente la comarca de Trogulán y sus alrededores, la cuna de Maya-Paid, la cual estaba relacionada con la fundación de un pueblo en el bosque de Tarik por Raden Wijaya. Se decía que los trabajadores que talaban el bosque de Tarik habían encontrado algunos árboles de Bael y consumido su amarga fruta, que dio nombre al pueblo. Es una práctica extendida nombrar un área, un pueblo o un asentamiento por los árboles más sobresalientes o abundantes de la región. En la Java antigua era común llamar al reino con el nombre de su capital. Maya-Paid, a veces nombrado Moyo-Paid, es también conocido por otros nombres como Wik-Watikta, aunque los nativos llamaban a veces a su reino Brumi-Jawa o Mandala-Jawa. Quedan pocos restos de Maya-Paid y algunos detalles de la historia son más bien imprecisos. Con todo, el pueblo autóctono javanés no olvidó Maya-Paid completamente, ya que se mencionó Mojo-Paid vagamente en Babat Tanah Haul, una crónica javanesa escrita en el siglo XVIII. Maya-Paid apenas dejó restos arqueológicos. Las principales ruinas que datan del período de Maya-Paid están agrupadas en el área de Trogulán, que fue la capital real del reino. El yacimiento arqueológico de Trogulán lo documentó por primera vez en el siglo XIX Sir Thomas Stamford Raffles, vicegobernador de la Java británica de la Compañía de las Indias Orientales entre el 1811 y 1816. Declaró la existencia de ruinas de templos esparcidas por el país a lo largo de muchas millas y se refirió a Trogulán como este orgullo de Java. A principios del siglo XX, varios historiadores colonos neerlandeses comenzaron a estudiar la antigua literatura javanesa y balinesa para explorar el pasado de su colonia. Dos fuentes principales estaban disponibles: el manuscrito Pararatón, el libro de los reyes, que fue escrito en la lengua kawi hacia el 1600, y el Nagara Kreta Gama, escrita en el mismo idioma en 1365.
Pararatón se centra en Ken Arok, el fundador de Singasari, pero incluye un número de fragmentos narrativos más breves sobre la formación de Majapahit. El Nagara Kreta Gama es un viejo poema épico javanés escrito durante el apogeo de Majapahit en el reinado de Ajahn Guruk, tras el cual se narran algunos eventos. Los neerlandeses obtuvieron el manuscrito en 1894 durante su expedición militar contra la casa real Kakra Negara de Lombok. Hay además algunas inscripciones en kawi chino. Las fuentes javanesas incluyen algunos elementos poéticos, mitológicos y académicos que Cornelis Christian Berg, un naturalista neerlandés nacido en las Indias, ha aventurado que podrían no ser un registro del pasado, sino un medio sobrenatural mediante el cual puede determinarse el futuro. La mayoría de los académicos no comparten su punto de vista, ya que el registro histórico se corresponde con los registros chinos que podrían no haber tenido la misma intención. La lista de gobernadores y detalles de la estructura estatal no muestran ningún signo de haberse inventado. Las principales fuentes históricas chinas sobre Majapahit son las crónicas de los Yuan y la dinastía Ming posterior. Los principales datos chinos sobre este imperio se deben al almirante Ming Zhenghe, que los obtuvo durante su visita a Majapahit entre 1405 y 1432. El traductor de Zhenghe, Ma Wan, escribió una descripción detallada de Majapahit, residencia del monarca de Java. El informe se incluyó en el Xinhua Shenlan y recoge información sobre la cultura, tradiciones y también varios aspectos sociales y culturales de Chaohua durante el período de Majapahit. La zona arqueológica de Trogulán es el centro de los estudios sobre la historia de este imperio. Las imágenes aéreas y satelitales y el descubrimiento de algunos objetos han revelado una extensa red de canales que cruzaban la capital del imperio, mayor de lo que previamente se creía. En cuanto a la formación del imperio, tras derrotar al reino Melayu en Sumatra en 1290, Singasari pasó a ser el reino más poderoso de la región. Kublai Khan, gran Khan del imperio mongol y emperador de la dinastía mongola Yuan, despachó emisarios a Singasari para exigirle que le pagase tributo. Kerta Negara de Singasari se negó a hacerlo, ofendió a la misión diplomática mongola y desafió al gran Khan. En respuesta, Kublai Khan envió una gran expedición de 1000 barcos a Java en 1293. Para entonces, Haya Katwan, el duque de Kediri, un estado vasallo de Singasari, había asesinado a Kerta Nagara y usurpado el trono. Después de ser perdonado por Haya Katwan, gracias a la intercesión del regente de Madura, Arya Wiraraja, a Raden Wihaya, el yerno de Kerta Negara, se le otorgó el territorio del bosque de Tarik. Luego despejó el vasto bosque y construyó un nuevo asentamiento que se llamó Majapahit, que proviene del nombre de una fruta que tenía un sabor amargo. Wihaya se coligó con el ejército mongol enviado por Kublai Khan contra Haya Katwan, pero una vez eliminado este, se volvió contra los mongoles, los acometió por sorpresa y los obligó a retirarse de Java. El ejército Yuan tuvo que retirarse desordenadamente ya que estaba en territorio hostil y su armada había sido atacada por la javanesa. El repliegue también lo impuso el clima. Era la última oportunidad para que el ejército Yuan pudiese aprovechar los vientos del monzón para retirarse hacia el norte. Si hubiese retrasado la evacuación, hubiese tenido que esperar otros 6 meses antes de tener nuevamente vientos favorables. En 1293, Raden Wihaya erigió una fortaleza en la capital de Majapahit. La fecha exacta de fundación del reino Majapahit es el día de su coronación, el 15 del mes Kartika de 1215 de la era Shaka, lo que equivale al 10 de noviembre de 1293. Durante su coronación se le dio el nombre oficial de Kertarahasa Hayawardhana. El rey Kertarahasa tomó por esposas a las 4 hijas de Kerta Negara, su primera mujer y reina consorte principal, Tribhuwaneswari, y sus 3 hermanas, Prana Paramita, Naredraduita y Gayatri Raja Padni, la menor.
También desposó a una princesa malaya sumatrina de Dharmasraya, llamada Darapetak. El nuevo reino se enfrentó a varios desafíos. Algunos de los hombres de mayor confianza de Kertarajasa, entre ellos Rangalawe, Sora y Nambi, se rebelaron contra él, aunque sin éxito. Se sospecha que el Mahapati, el primer ministro, organizó la conspiración para eliminar a todos sus rivales en la corte y los animó a rebelarse contra el rey, mientras que él se ganaba el favor real y alcanzaba la posición más alta en el gobierno. Sin embargo, su traición se descubrió tras la muerte del último rebelde, Kuti. Ulteriormente fue capturado, encarcelado por sus maquinaciones y sentenciado a muerte. El propio Wihaya murió en 1309. Kertarajasa Wihaya fue sucedido por su heredero Jayanegara, su hijo con su esposa de Dharmasraya, Indreswari. El reinado de Jayanegara fue uno complicado y caótico, accidentado por varias rebeliones del antiguo compañero de armas de su padre. Entre otras están la rebelión de Gajabiru en 1314 y la de Rakrian Kuti en 1319. La rebelión de Kuti fue la más peligrosa, ya que Kuti consiguió tomar control de la capital. Con la ayuda de Gahamada y su guardia real Vayankara, Jayanegara apenas pudo escapar de la capital y se escondió de forma segura en el pueblo de Badander. Mientras el rey estaba en su escondite, Gahamada volvió a la capital para evaluar la situación. Tras descubrir que la rebelión de Kuti no era apoyada por la nobleza de Majapahit, Gahamada aunó fuerzas para aplastar a la rebelión de Kuti. Después de que las fuerzas de Kuti fueran derrotadas, Jayanegara fue puesto de vuelta en su trono. Por su lealtad y su excelente servicio, Gahamada fue ascendido a un puesto alto para comenzar su carrera en la política de la corte real. Según la tradición, el hijo y sucesor de Wihaya, Jayanegara, tenía mala fama por su inmoralidad. Uno de sus desagradables actos fue su deseo de tomar sus hermanastras, Gitarja y Rajadewi, como esposas. Ya que la tradición javanesa aborrecía la práctica de casarse con hermanastros, el Consejo de Ancianos estuvo en contra de los deseos del rey. No está claro qué fue lo que motivó a Jayanegara a casarse con sus hermanastras. Puede que fuese su forma de asegurarse en el trono al impedir a sus rivales ser pretendientes de sus hermanastras, aunque en el último período de la corte Majapahit la costumbre del matrimonio entre primos era bastante común. En el Pararatón fue conocido como Kalagemet o débil villano. Alrededor de la época del reinado de Jayanegara, el fraile italiano Odorico de Pordenone visitó la corte de Majapahit en Java. En 1328, Jayanegara fue asesinado por su físico, Tanka, durante una operación quirúrgica. En el más completo enfado y descontrol, Gahamada inmediatamente mató a Tanka. La razón detrás del regicidio nunca fue clara. De acuerdo al Pararatón, fue la venganza de Tanka por abusar sexualmente de su mujer. No obstante, según el manuscrito balinense Babat Dalem, el asesinato fue una estratagema diseñada por el propio Gahamada para liberar al reino de la malvada tiranía. La tradición menciona que el inmoral, cruel y abusivo rey a menudo seducía a mujeres y abusaba de ellas, inclusive las mujeres de sus propios subordinados. Otra posible razón es la de proteger a las dos princesas, Gitarja y Rajadewi, las hijas de Hayatri Rajapatni, de la crueldad del rey. Ya que el rey asesinado no había tenido descendencia, no nombró ningún sucesor. La madrastra de Jayanegara, Gayatri Rajapatni, la matriarca más venerada en la corte, se suponía que tenía que quedar al mando. Sin embargo, Rajapatni se había retirado de los asuntos terrenales para hacerse monja budista, por lo que nombró reina de Majapahit a su hija, Diagitarja, conocida por su nombre oficial de tribu Guano Tungadewi Jayawishnuwardhani, tutelada por Rajapatni. Tribu Guana nombró a Gahamada primer ministro en 1336. Durante su nombramiento, Gahamada anunció su juramento de Palapa y reveló su plan de expandir el reino y construir un imperio. Durante el reinado de Tribu Guana, el reino Majapahit se expandió y ganó fama en la zona.
Merced a la iniciativa de su capaz y ambicioso primer ministro Gajamada, Majapahit envió su armada a conquistar a la vecina isla de Bali. Según el manuscrito Babat Arya Tabanan, en 1342 los ejércitos de Majapahit al mando de Gajamada y de su ayudante el general Arya Damar, regente de Palembang, desembarcaron en Bali. Después de 7 meses de batallas, derrotaron al rey balinés y conquistaron la capital balinesa de Bedulu en 1343. Tras la conquista de Bali, Majapahit delegó la autoridad sobre la isla en los hijos menores de Arya Damar, Arya Kenseng, Arya Kutawandira, Arya Sentong y Arya Belog. Arya Kenseng guió a sus hermanos en la tarea de gobernar Bali bajo la soberanía Majapahit. Fue el fundador de las casas reales balinesas de Tabanan y Badin. Majapahit instaló una dinastía vasalla que gobernó el reino de Bali en los siglos posteriores. Tribhuwana reinó en Majapahit hasta la muerte de su madre en 1350. Abdicó el trono en su hijo, Ayam Guruk. Ayam Guruk, también conocido como Raja Sanagara, gobernó Majapahit de 1350 hasta el 1389. Durante este periodo, Majapahit alcanzó su auge con la ayuda del primer ministro Gajamada. Bajo el mando de Gajamada, Majapahit conquistó más territorios y se convirtió en la principal potencia de la región. Según el Nagara Kreta Gama, canto 13 al 14, mencionan varios estados en Sumatra, la península malaya, Borneo, Sulawesi, las islas Nusa Tenggara, Malacu, Nueva Guinea, Mindanao, el archipiélago Sulu, Luzón y algunas partes de las islas Visayas dentro de la esfera de influencia Majapahit. La Iyakat Rajapasai, una crónica AC del siglo XIV, describe una invasión naval Majapahit a Samudra Pasai en 1350. La fuerza atacante consistía en 400 hong grandes e incontables malambang y quelulus. Esta expansión marcó la máxima extensión de Majapahit, haciéndolo uno de los imperios más influenciables de la historia indonesia. Está considerado como un imperio comercial en la civilización de Asia. Además de lanzar expediciones navales y militares, la expansión del imperio Majapahit también incluía diplomacia y alianza. Ayam Guruk decidió probablemente, por razones políticas, tomar a la princesa Sitra Rashmi del vecino reino de Sonda como su consorte. Los sondaneses tomaron esta propuesta como un acuerdo para una alianza. En 1357, el rey sondanés y la familia real fueron a Majapahit para acompañar y casar a su hija con Ayam Guruk. Sin embargo, Gajamada vio este acontecimiento como una oportunidad para demandar la sumisión de Sonda a la supremacía del imperio. La escaramuza entre la familia real sondanesa y las tropas Majapahit en la plaza de Bubat era inevitable. A pesar de una resistencia valerosa, la familia real se vio sobrepasada y fue aniquilada. La tradición menciona que la princesa, con el corazón partido, se quitó la vida para defender el honor de su país. La batalla de Bubat, o la tragedia de Pasunda Bubat, se convirtió en el tema central del Kidung Sunda, también mencionada en Karita Parayangan y Pararatón, aunque no fue nunca mencionada en el Nagara Kreta Gama. El Nagara Kreta Gama, escrito en 1365, retrata a una corte sofisticada con un gusto refinado en el arte, literatura y un complejo sistema de rituales religiosos. El poeta describe Majapahit como el centro de un enorme mandala que se extendía desde Nueva Guinea y Maluku hasta Sumatra y la península malaya. Algunas tradiciones locales en muchas partes de Indonesia guardan registros del poder de Majapahit en el siglo XIV de una forma más o menos legendaria. La administración directa de Majapahit no se extendía más allá de Java Oriental y Bali, pero los desafíos a la supremacía Majapahit en las islas exteriores atrajo represalias enérgicas. Para revivir la fortuna de Malayu en Sumatra, en la década de 1370, un gobernante malayo de Palembang envió una delegación a la corte del emperador de la nueva dinastía Ming.
invitó a China a reanudar el sistema tributario, tal como es Rivijaya siglos antes. Teniendo conciencia de esta maniobra diplomática, el rey Ayang Guruk envió inmediatamente una delegación a Nankín e informaron al emperador que Malayu era su vasallo y no era un país independiente. Subsecuentemente, en 1377, unos años después de la muerte de Gajamada, Majapahit envió un ataque naval de castigo contra la rebelión en Palembang, contribuyendo al fin del reino sucesor de Rivijaya. El otro general de renombre de Gajamada era Aditya Warman, conocido por su conquista de Minangkabau. La naturaleza del imperio Majapahit y su extensión es tema de debate. Puede haber tenido influencia limitada o completamente teórica sobre algunos de los estados tributarios, incluyendo Sumatra, la península malaya, Kalimantan e Indonesia Oriental, sobre los cuales, según el Nagara Kreta Gama, Majapahit tenía autoridad. Las limitaciones económicas y geográficas sugieren que los estados exteriores estaban, en vez de bajo una autoridad regular y centralizada, probablemente conectados principalmente por conexiones comerciales, las cuales eran probablemente un monopolio real. El Nagara Kreta Gama también afirmaba relaciones con Champa, Camboya, Siam, Burma Meridional y Vietnam. Incluso delegaciones fueron enviadas a China. Aunque los gobernantes de Majapahit extendieron su poder sobre otras islas y destruyeron reinos vecinos, su centro de atención parece ser el de controlar y ganar una mayor porción del comercio que circulaba a través del archipiélago. Alrededor de la época en la que Majapahit fue fundada, los comerciantes y proselitistas musulmanes empezaron a llegar a la región. La tumba de Troloyo, un resto del complejo fúnebre musulmán, fue descubierto dentro del área de Trogulán, la capital real del imperio. Los expertos sugieren que el cementerio fue usado entre 1368 y 1611, lo que significa que los comerciantes musulmanes habían residido en la capital desde mediados del siglo XIV, durante el reinado de Ayang Guruk. Tras la muerte de Ayang Guruk en 1389, el poderío del imperio entró en un período de declive con un conflicto por la sucesión. Ayang Guruk fue sucedido por la princesa heredera Kusumawardhani, quien desposó a un pariente, el príncipe Wikramawardhana. Ayang Guruk también tenía un hijo de su anterior matrimonio, el príncipe Weerabumi, quien también reclamaba el trono. Para cuando Ayang Guruk murió, Majapahit ya había perdido su control de los estados vasallos en las costas septentrionales de Sumatra y la península malaya. Estos últimos, de acuerdo con las fuentes chinas, se convertirían en vasallos del reino de Ayutthaya hasta el ascenso del sultanato de Malaca, apoyados por la dinastía Ming. A finales del siglo XIV, el reino malayo de Singapura fue fundado y rápidamente atrajo la atención de una flota Majapahit que, según ellos, era Tumasik, una colonia rebelde. Singapura fue finalmente saqueada por el imperio en 1398, después de un asedio de aproximadamente un mes por 300 yong y 200.000 soldados. El último rey, Sri Iskandar Shah, huyó a la costa occidental de la península malaya para establecer el sultanato de Malaca en 1400. Se cree que una guerra civil, llamada la Guerra de Regreg, ocurrió de 1405 al 1406. La guerra fue luchada como una disputa por la sucesión entre la corte occidental, liderada por Wikramawardhana, y la corte oriental, liderada por Bre Weerabumi. Wikramawardhana resultó victorioso. Weerabumi fue capturado y decapitado. Sin embargo, la guerra civil dejó al imperio sin recursos financieros, dejó el reino exhausto y debilitó el poderío Majapahit en sus vasallos y colonias exteriores. A pesar de ser debilitado por conflictos internos, en el 1409 continuó la invasión del reino de Pagaruyung en Sumatra Occidental, registrada en una versión de la semi-legendaria leyenda de Minangkabau. Se menciona que la fuerza javanesa fue derrotada en una lucha de búfalos. Durante el reinado de Wikramawardhana, una serie de expediciones navales de la Armada Ming, dirigidas por Zheng He,
un almirante chino musulmán, llegó a Java en varias ocasiones durante el período entre 1405 y 1433. Estos viajes chinos pasaron por varios puertos en Asia y llegaron tan lejos como África, incluyendo puertos Majapahit. Se dice que Zheng He visitó la corte del imperio. Estos numerosos viajes chinos no eran simplemente una exploración naval, sino una muestra de poder y una demostración del alcance geopolítico. La dinastía china Ming había derrocado recientemente a los mongoles de la dinastía Yuan y estaban ansiosos por establecer su hegemonía en el mundo, lo que cambió el equilibrio geopolítico en Asia. China intervino en las políticas de los mares del sur al apoyar a los Tai contra el decadente imperio Jemer y apoyando e instalando facciones aliadas en India, Sri Lanka y otros lugares en las costas del Océano Índico. Sin embargo, la intervención china más importante fue quizás el apoyo para el recién fundado Sultanato de Malaca como un rival y contrapeso a la influencia Majapahit en Java. Previamente, Majapahit había tenido éxito en establecer su influencia en el estrecho de Malaca al frenar las aspiraciones de las políticas malayas en Sumatra y la península malaya para alcanzar el poder geopolítico como el de Srivijaya. Majapahit, de religión hindú, fue la potencia marítima más poderosa en los mares de Asia sudoriental en ese momento, y fueron confrontados por la expansión china en su esfera de influencia. El apoyo Ming a Malaca y la expansión del Islam, propagado por Malaca y la flota del tesoro de Zheng He, debilitó la influencia marítima en Sumatra, lo que causó la conversión crecientemente de la parte septentrional al Islam y su independencia de Majapahit, dejando tan solo Indragiri, Jambi y Palembang, restos de la antigua Srivijaya, bajo la soberanía Majapahit en Sumatra, bordeando el reino de Pagaruyung al oeste y los reinos independientes musulmanes al norte. Este viaje de la dinastía Ming es extremadamente importante para la historiografía Majapahit, ya que el traductor de Zheng He, Ma Wan, escribió Xingya Shenglan, una descripción detallada de Majapahit, lo que provee valioso conocimiento de la cultura, conocimientos, también varios aspectos sociales y conocimientos de Java durante el período del imperio. Los chinos proveyeron apoyo sistemático a Malaca, y su sultán hizo al menos un viaje para personalmente rendir homenaje al emperador Ming. Malaca fomentó activamente la conversión al Islam en la zona, mientras que la flota Ming estableció comunidades en la costa septentrional de Java, por consiguiente, creando una oposición permanente a los hindúes de Java. Las expediciones ya habían establecido comunidades musulmanas chinas, árabes y malayas antes de 1430 en puertos del norte de Java como Semarang, Demak, Tubán y Ampel, por tanto, comenzando a ganar un punto de apoyo en la costa norte de Java. Malaca prosperó bajo la protección de la dinastía Ming, mientras que los Majapahit retrocedieron continuamente. Wicramagardhana reinó hasta 1426 y fue sucedido por su hija Suita, quien gobernó desde 1426 hasta 1447. Era la segunda hija de Wicramagardhana y una concubina que era la hija de Weerabhumi. El reinado de Suita fue la segunda vez que Majapahit fue gobernado por una reina regente después de su bisabuela Tribhuwana Wijayatunga-Dewi. Su reinado fue inmortalizado en la leyenda javanesa de Damargulan, ya que aparecía en la historia una reina llamada Prabhu-Kensha y durante el reinado de Suita hubo una guerra con Blambangan, como cuenta la leyenda. En 1447, Suita falleció y fue sucedida por Kertawihaya, su hermano. Gobernó hasta 1451. Después de la muerte de Kertawihaya, Brepa Motán pasó a ser el rey con el nombre de Rajasagardhana. Murió en 1453. Un periodo sin rey de 3 años fue posiblemente el resultado de una crisis de sucesión. Girisagardhana, hijo de Kertawihaya, llegó al poder en 1456. Falleció en 1466 y fue sucedido por Singa Wicramagardhana.
En 1468, el príncipe Kertabumi se rebeló contra Singaurika Mawardana, proclamándose rey de Majapahit. El depuesto rey se retiró río arriba, por el río Brantas. Movió la capital del reino tierra adentro a Daha, la antigua capital del reino de Kediri. Efectivamente, separando Majapahit bajo Bre Kertabumi en Trogulán y Singawikra Mawardana en Daha. Singawikra Mawardana continuó su reinado hasta que fue sucedido por su hijo, Girindawardana, en 1474. En medio de este período de la corte dividida de Majapahit, el reino se vio incapaz de controlar la parte occidental del imperio, ya desmoronándose. La creciente potencia del sultanato de Malaca empezó a ganar control efectivo en el estrecho de Malaca a mediados del siglo XV y a expandir su influencia a Sumatra. Y entre estos eventos, según los anales malayos, Indragiri y Siantan fueron entregados a Malaca como dote para el matrimonio de una princesa Majapahit y el sultán de Malaca, debilitando aún más la influencia del imperio en la parte occidental del archipiélago. Kertabumi consiguió estabilizar esta situación al aliarse con mercaderes musulmanes, dándoles derechos comerciales en la costa norte de Java, con Demak como su centro a cambio de su lealtad a Majapahit. Esta política impulsó la tesorería y el poderío de Majapahit, pero debilitó el indo-budismo como su religión principal, porque el proselitismo musulmán se extendió rápidamente, especialmente en los principados javaneses costeros. Las quejas de los seguidores indo-budistas pavimentó el camino de Rana Wihaya a derrotar a Kertabumi. Las fechas del fin del imperio Majapahit varían desde 1478, tradicionalmente descrito en Sinencalan, que corresponde al año de Saka 1400 hasta el 1527. El año 1478 fue el año de la guerra de Sudharma Wisuta, cuando el ejército de Rana Wihaya, bajo el mando del general Udara, traspasó las defensas de Trogulán y asesinó a Kertabumi en su palacio. Pero no supuso la caída de la propia Majapahit. Demak envió refuerzos bajo el mando de Sunan Gudung, quien después murió en batalla y fue sustituido por Sunan Kudus, pero llegaron demasiado tarde para salvar a Kertabumi, aunque lograron repeler el ejército de Rana Wihaya. Este evento es mencionado en Trailok Shapuri y la inscripción Petak, donde Rana Wihaya afirmó que ya había derrotado a Kertabumi y reunificado Majapahit como un único reino. Rana Wihaya reinó del 1478 a 1498, con el nombre oficial de Girindrawardana, con Udara como su vicerregente. Este evento desencadenó la guerra entre el sultanato de Demak y Daha, ya que los gobernantes de Demak eran descendientes de Kertabumi. Durante este periodo de retirada, Majapahit a Daha interior y la guerra en Java, Demak, siendo la potencia dominante de las tierras costeras javanesas y en Java entera, arrebató la región de Jambi y Palembang en Sumatra de Majapahit. En 1498 hubo un punto de inflexión cuando Girindrawardana fue depuesto por su vicerregente, Udara. Después de este golpe de estado, la guerra entre Demak y Daha se calmó, con algunas fuentes afirmando que Radem Pata, sultán de Demak, abandonó Majapahit como su padre había hecho, mientras que otros dicen que Udara acordó convertirse en vasallo de Demak, incluso casándose con la hija más pequeña de Radem Pata. Mientras tanto, en el oeste, Malaca fue capturada por los portugueses en 1511. El delicado equilibrio entre Demak y Daha acabó cuando Udara, viendo una oportunidad para eliminar Demak, pidió a los portugueses de Malaca ayuda, obligando a Demak a atacar Malaca y Daha para acabar con la alianza. Con la caída de Daha, destruida por Demak en 1527, las fuerzas emergentes musulmanas finalmente derrotaron los restos del reino Majapahit a principios del siglo XVI. Y con la caída de Daha, un gran número de cortesanos, artesanos, sacerdotes y miembros de la realeza huyeron al este, a la isla de Bali.
Los refugiados huyeron al este para evitar el desquite de Demak por su apoyo a Rana Wihaya en contra de Kertabumi. Demak estuvo bajo el liderazgo de Radem Pata, quien fue reconocido como el sucesor legítimo de Majapahit. De acuerdo con el Babat Tana Hawi y la tradición Demak, la fuente de la legitimidad de Pata era porque su primer sultán, Radem Pata, era el hijo del rey Majapahit Barawihaya, con una concubina china. Otro argumento apoya a Demak como el sucesor de Majapahit. El emergente sultanato de Demak fue fácilmente aceptado como la potencia dominante regional, ya que Demak era el antiguo vasallo de Majapahit y se encontraba cerca del reino, en Java Oriental. Demak se estableció como la principal potencia de la zona y el primer sultanato islámico de Java. Después de la caída de Majapahit, los reinos hindúes en Java permanecieron en Blambangan en el extremo oriental y el reino sundanés de Pajajarán en la parte occidental. Gradualmente, las comunidades hindúes comenzaron a retroceder a las montañas en Java Oriental y también a la vecina isla de Bali. Queda un pequeño enclave de comunidades hindúes en la cordillera de Tenguer. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más acerca del imperio Majapahit. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.